Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os quería hablar de libros que tratan sobre brujas, libros brujiles, pero no libros sobre brujería o sobre paganismo, sino más concretamente sobre brujas en la ficción, que tengan una ambientación un poco brujil, que traten sobre brujas, pero todo en la ficción, novelas, que no sé vosotras, pero es una de mis temáticas favoritas para consumir en otoño y sobre todo para consumir en la Spooky Season, porque me encanta leer historias de brujitas, la cotidianidad de la vida de las brujitas, brujas enfrentándose a conflictos familiares, brujas enfrentándose a monstruos, a demonios, no sé, es una temática que me encanta leer en los libros, que me hace adentrarme mucho en una atmósfera que me encanta para la Spooky Season, y creo que estos libros son perfectos para la época bruja, que es en la que estamos ahora mismo, así que vamos allá, os voy a enseñar mis libros brujiles favoritos. El primer libro del que os quería hablar es A Far Wilder Magic. Este libro es uno de los libros de brujas más entretenidos que he leído. Es verdad que yo, por ejemplo, soy una lectora que me cuesta muchísimo leer en inglés, me pierdo bastante la concentración cuando estoy leyendo en inglés, pero sí que es verdad que me estoy esforzando por leer un poquito más del inglés, sobre todo porque hay historias como por ejemplo A Far Wilder Magic que no están traducidas al español desgraciadamente, pero que realmente me encantan y no quiero poder perderme esas historias por no leer en inglés. Y esta me la leí el año pasado. Es una historia que trata de dos personajes, tiene dos perspectivas diferentes en la historia. Por una parte tenemos a Margaret Welty, que es la hija de una importante alquimista, una bruja alquimista que es una de las más poderosas que existen en el mundo, y Margaret vive con su madre en una cabañita aislada en el monte cerca de un pueblecito costero, y habitualmente suele pasar que varios aprendices de alquimistas van a ver a su madre para pedirle si pueden ser sus aprendices. Es así como Margaret conoce a Weston Winters, que lo que quiere es convertirse en aprendiz de la madre de Margaret para poder ser un gran alquimista y llegar a ser alguien en la vida, y una manera de conseguir ser un importante diplomático o llegar a ser alguien que tome decisiones sobre la sociedad del mundo es ser un alquimista y poder meterte un poco en esa sociedad. Y ellos se conocen en un momento en el que Margaret está inmersa en la búsqueda del Hala. Cada no sé cuántos años hay una caza anual del Hala, que el Hala es como una especie de zorro, una criatura mitológica que es muy poderosa y que es una criatura mágica que aporta mucho poder en los alquimistas, y Margaret quiere conseguir cazarlo para su madre, y los dos juntos se acaban apuntando a esta caza anual del Hala para poder entre los dos ayudarse y conseguir cazarlo, cada uno un poco movido por sus propios intereses, a servirse cada uno de las aptitudes que tiene el otro, y poco a poco pues se van estrechando lazos. Al principio se caen fatal, pero se toleran simplemente para cada uno poder conseguir el objetivo más egoísta que tiene, en el caso de Margaret conseguir el Hala para recuperar a su madre y para recuperar la validación un poco de su madre, y en el caso de Weston Winters quiere ser el aprendiz de la madre de Margaret y por eso quiere conseguir el Hala para ella también. Es un amor que se va formando muy poquito a poco, que al principio parece que ni siquiera va a suceder, pero que poco a poco van surgiendo pequeños detalles y demás. No sé, me encantó la historia, pero sobre todo me encantó la ambientación. Una bruja que vive en una cabaña en el bosque, alejada de la sociedad, es como la mejor alquimista del mundo. Tiene mucho que ver también con la piedra filosofal, la idea de la brujería llevada demasiado lejos, la idea de intentar ser Dios, a jugar con todos esos elementos que son más peligrosos, de la armonía que tiene que tener la naturaleza, la vida y la muerte y todo eso. La verdad es que reflexiona sobre temas muy interesantes, y es una historia muy completa porque tiene ese romance así que es más salseante, más jugoso, pero por otra parte tiene una historia súper interesante sobre brujería, y la ambientación es maravillosa y muy otoñal, así que súper recomendado. El siguiente libro que os quería recomendar tiene a una de mis brujas favoritas de todos los tiempos, que es Las bestias olvidadas de él. Este es mi libro favorito de Duermevela. Nunca jamás dejaré de daros la turra con Duermevela en mi canal porque es la mejor editorial del mundo. Este fue el libro con el que yo conocí a Duermevela y el libro con el que me enamoré de Duermevela, entonces es un libro al que le tengo especial cariño porque es tan especial. Es un libro de fantasía épica, pero es muy cortito, que es lo primero que a mí me llamó la atención, que yo estaba acostumbrada a ver historias de fantasía de tochos gigantes, pero descubrí Las bestias olvidadas de él, que es el perfecto ejemplo que demuestra que se puede escribir una historia de fantasía muy bien construida, con todos los elementos que requiere una historia de fantasía para que sea entretenida, emocionante, te tenga un poco en vilo con la historia y te enganche muchísimo con los personajes y con el conflicto que hay en la historia, pero que sea muy cortito. Es que este libro lo tiene todo. Tiene una protagonista que de verdad no he visto protagonista mejor diseñada probablemente en ningún otro libro, que es Sibel, una poderosa hechicera que encarna un poco también, como la anterior que os comentaba, la figura de la Hedge Witch, que son estas brujas que viven aisladas de la sociedad en una cabañita en el bosque, alejados de la sociedad, haciendo sus brujerías. Me encanta la figura de la Hedge Witch en la ficción, me parece súper interesante, y Sibel es probablemente mi favorita. Ella vive aislada en la montaña de Eld y con su magia lo que se dedica es a llamar a bestias mitológicas, a bestias mágicas,
brujas. Me encanta Sibel porque es como una bruja que simplemente utiliza su magia para llamar animalitos y luego vive con ellos en su casa. Que estas criaturas son probablemente lo mejor de la historia. El diseño de estas criaturas me pareció brillante y Sibel se ve inmersa en un conflicto de reinos. Es un poco el típico cliché o tropo que se utiliza mucho en la fantasía épica de, en este caso, una hechicera que se ve inmersa en el conflicto interno que hay entre dos reinos, entre dos reyes, y cómo quieren utilizarla cada uno de estos reyes para sus propios intereses, de cómo Sibel al final tendrá que elegir el camino de la venganza o el camino de hacer lo correcto y no llevar la violencia a cabo. Y es una historia tan interesante que no se centra tal vez tanto en el desarrollo del conflicto o en el desarrollo épico. Te ves muy inmersa en esta atmósfera más bélica, pero sobre todo creo que está muy centrado en el desarrollo psicológico de Sibel, que es lo que más me gustó de la historia, porque ella se tiene que ver en una lucha interna de decisiones muy duras y cómo tiene que utilizar su magia sabiamente. Desarrolla la historia de una manera que parece que va a ser simplemente la típica historia de fantasía con un final así bélico y todo muy emocionante y todo con mucha acción, pero es totalmente diferente. Me encanta también cómo Sibel al final encarna no solo esa figura de la bruja aislada, sino que también Sibel encarna el personaje de la mujer que es utilizada por hombres para algo concreto y cómo ella al final sale un poco de ese rol y consigue ser lo que realmente ella quiere ser. Creo que esta historia os va a gustar muchísimo, es una obra de arte para mí y es mi bruja favorita. Y si hablamos de brujas y de duermevela, no puedo no recomendaros De Conjuros y Otras Penas. Este fue uno de los primeros libros que leí de duermevela, ya veis, súper cortito, pero también es una de esas historias que no te engañen por el número de páginas que tiene, porque tiene un mundo interno tan bien construido que solo quieres sumergirte más en este universo y que te cuenten más sobre el lore que existe en el universo. Y en este caso tenemos una historia de brujas con un tono tal vez un poco más feminista, un poquito más social, del tipo de brujas que se tienen que apoyar unas a otras, que da igual lo mal que se lleven, da igual lo enemigas que sean, tienen que juntar contra un enemigo común. Nuestra protagonista es Paciencia Gideon, que también encarna nuevamente una vez más la figura de la Hedwig, pero en este caso sí que me parece que la naturaleza de Paciencia es un poquito más cozy en ese sentido, porque ella vive en un bosque, se dedica un poco a hacer pociones para la gente del pueblo y vive con su perro y con su hija adolescente. La naturaleza de Paciencia también os digo que es bastante oscurita. Cuando os cuentan cuál es el pasado real de Paciencia y de su familia, es como para quedarse un poco pensando en ello. En este caso se centra un poco más en la historia de cómo hay ciertas personas en el pueblo que se dedican a perseguir a las brujas y cómo ser una bruja al final está bastante castigado y cómo Paciencia pues tendrá que unirse a otras mujeres para poder proteger un poco la figura de la bruja. Y me parece que es una historia muy reflexiva, es una historia que simplemente pues es sencilla, es bastante corta, y os digo, va muy al grano, pero sí que es verdad que te deja pensando mucho, primero en la naturaleza de Paciencia y en querer saber más sobre su historia. También te deja mucho pensando pues un poco en esa idea de cómo se acaban juntando todas para poder proteger la figura de la bruja y para poder proteger su integridad en el pueblo. Entonces es una historia que es súper recomendada, que siento a veces que esta historia se queda un poquito en el olvido dentro de las de duermevela, pero de verdad merece muchísimo la pena si os gusta así las historias un poco más de brujas hermanándose, de la sororidad entre brujas y también un poco al final ver un poco la cotidianidad de la protagonista, pues también es súper recomendado. El siguiente libro, ya os he hablado mucho de él porque es mi libro favorito de brujas y uno de mis libros favoritos del mundo, que es La Sociedad Secreta de Brujas Rebeldes. Este libro, de verdad, si no lo conocéis, no sé qué estáis haciendo, que todavía no lo habéis leído, porque es el mejor libro de brujas del mundo. Es verdad que no tiene tal vez un tono tan mítico o tan pagano como puede tener, por ejemplo, Las Bestias Olvidadas de él o De Conjuros y Otras Penas. En este sentido sí que tenemos una historia más moderna de brujas, pero es muy divertido y es muy entrañable. Es una historia que se te mete en el cuerpo y se queda a vivir en tu corazón para siempre. Nos cuenta la historia de Mika Moon, que es una bruja que se dedica a tener una vida bastante normal, bastante de humana normal, en una sociedad muy moderna, muy actual, en la que las brujas tienen que estar escondidas, no existen aparentemente las brujas para la sociedad, un poco lo que es ahora, lo que sería una bruja actualmente. Mika Moon representa un poco esa soledad más de tengo poderes pero no se lo puedo contar a nadie, como un poco por ese conflicto que tienen las brujas con la sociedad se van juntando en la Sociedad Secreta de Brujas Rebeldes, que es una reunión que hacen de vez en cuando brujas de todo el mundo para hablar de cómo se sienten, para hablar de cómo pueden protegerse también de la sociedad, pero también pues cómo se sienten con esa soledad de no poder contarle a la gente lo que son y contarle a personas que quieren lo que son. Y seguimos un poco la cotidianidad de Mika en un momento en el que recibe un mensaje de unas personas que le piden por favor que vaya a su casa a enseñar a 3 niñitas a utilizar sus poderes y a controlar sus poderes, precisamente para que no se enteren los demás de que tienen poderes. Me encanta también esa temática de brujas cuando empiezan a ser brujas y brujas pequeñas, brujas niñas, que están aprendiendo a ser brujas y que muchas veces no pueden controlar sus poderes, esconder lo que eres desde tu más tierna niñez y desde tu infancia más primitiva, porque si desarrollas tus
tus poderes enfrente de la sociedad, pues van a descubrir lo que eres. Entonces la familia de estas niñas acuden a Mika para que les ayude a controlar sus poderes y a que los demás no se enteren de que son brujas. Y así empieza una historia súper entrañable, donde conocemos a una familia que ninguno pertenece realmente a la misma sangre, son personas que simplemente se han ido juntando por el azar de la vida, pero que se han juntado para enseñar a estas niñas y viven todos juntos en una gran mansión que es súper cottage core. Está al lado de la playa, tiene un invernadero lleno de flores. Bueno, la ambientación de este libro es lo que hace que sea mi libro favorito. Y aquí conoce al bibliotecario de esta familia, un poco el hombre que se encarga de administrar la biblioteca de esa mansión, pero al mismo tiempo también hace como de padre para estas tres niñitas. La historia de brujas está muy bien desarrollada, porque al final vemos un personaje de a pie, vemos un personaje que simplemente es una chica normal, es simplemente una chica que va a una casa a encargarse de tres niñitas y como al final se acaba enamorando de todas las personas de esta familia, queriendo formar parte ella misma de esa familia. Es una ambientación muy brujil, muy cozy, es uno de los libros más cozy para leer en otoño, y lo que más destaca de la historia es la protagonista, Mika Moon. Es un personaje con el que os vais a sentir identificada, que os vais a enamorar de ella, vais a querer ser ella, vais a querer tener su vida, aunque es verdad que tiene un trasfondo un poco triste por toda esa soledad al final que lleva encima. Es muy fácil empatizar con ella y sentirse muy conectada con ella, pero aparte es que tiene una carisma y una personalidad tan increíbles. El sueño de su vida es abrir una tiendecita de pociones en un pueblo apartado del mundo, donde todos los habitantes sean brujos y brujas y puedas ser una bruja abiertamente y nadie te diga nada ni nadie quiera atacarte por ser bruja. Me encantó la historia, la verdad es que es súper cozy, es muy acogedora, es un abracito al corazón en una tarde de otoño, así que esta es la mejor recomendación que puedo haceros si hablamos de libros brujiles. Y si os gustó La Sociedad Secreta de Brujas Rebeldes, os encantará Mi Ex y Otras Maldiciones, que es también un poco en la misma onda. Tenemos una historia de brujas, pero una historia muy moderna, muy actual, que tiene los típicos clichés de romances más modernos, romances más juveniles. A mí la verdad este libro me pareció muy divertido. Small Town Vibes, todo se desarrolla en un pueblo pequeño donde todos se conocen, donde además es un pueblo que está bañado por una magia ancestral, donde todo se decora como muy brujilmente, todo es muy halloweenesco. Bueno, la ambientación es muy spooky season, y en este pueblecito tan otoñal es donde se conocen Vivian y Rhys, que son dos brujos que hace 9 años tuvieron un encuentro amoroso un verano, y su correspondiente desencuentro amoroso que le rompió el corazón a Vivian, desencadenando que ella, un poco influenciada por el alcohol y un poco influenciada pues por la bajona de acabar de romper con Rhys, le echó una maldición, un poco en broma, un poco no en broma. Al principio esa maldición no se desencadenó en Rhys, simplemente Rhys se volvió a Gales, y 10 años después, cuando ya son adultos y tienen como 30 años, cada uno tiene sus trabajos, sus vidas, vuelven a encontrarse en este pueblecito, y es ahí cuando se desencadena la maldición que Vivian le echó a Rhys, de manera que esta maldición acaba interfiriendo en esta magia ancestral sobre la que está erigida el pueblo, y todo el pueblo se desencadena una locura brujil absoluta. Todo empieza a volverse una locura, empiezan a despertar fantasmas, empiezan a moverse objetos, empieza a ocurrir el apocalipsis brujil, y es por eso que Vivian y Rhys tendrán que juntarse para intentar aliarse con sus poderes de brujos y intentar solucionar el tema de la maldición. Es una de las lecturas más divertidas que he tenido este año, tiene un poco ese toque más aventuresco de cómo van ellos dos investigando sobre la historia mágica del pueblo para intentar arreglar el tema de la maldición, pero también tiene todo ese toque más de romance, clichés de enemies to lovers, y bueno, tiene un montón de toques muy divertidos que creo que se encantarán. También quería traeros algunos libros un poquito más en enfoque infantil, porque ya sabéis que a mí me encanta la literatura infantil y no puede faltar que si a mí me gusta una temática concreta, busque libros infantiles de esa temática. De libros infantiles sobre brujas, por una parte os recomendaría Erwin y la bruja. Este es uno de los libros que ambientaron las películas de Estudio Ghibli, en este caso no una de Miyazaki, pero sí de Estudio Ghibli, al igual que pasa por ejemplo con Kiki's Delivery Service, que también es un libro, otro muy brujil por cierto, que os recomiendo, pero que no voy a recomendar en este vídeo porque os he hablado demasiado de Kiki's Delivery Service. En este caso quería recomendaros más Erwin y la bruja, porque siento que dentro de todos esos libros que inspiraron las películas de Estudio Ghibli está un poquito olvidado. Lo disfruté muchísimo, se lee súper rápido porque obviamente tiene sus ilustraciones, la letra como podéis ver es gigante, entonces se lee de una sentada. La verdad es que está muy bien adaptada a la película porque es exactamente la misma historia. Erwin, que es una niña que vive en un orfanato y cómo la adopta una bruja que se llama Bela Yaga, obviamente un guiño a la mítica bruja Baba Yaga. Esa bruja quería adoptar a Erwin y realmente para que le sirva de esclava, le haga las tareas de la casa y bueno, pues un poco para tener una esclava gratis, pero Erwin no se va a dejar explotar tan fácilmente por esta bruja, y lo que hace es hacer pequeñas travesuras para jugársela un poco a la bruja y aprender un poco de los libros de hechizos y tal que le roba a la bruja, pues aprender un poco sobre brujería. Tiene toda esa ambientación más de la bruja mala, que tiene toda una cocina llena de pócimas, llena de ingredientes para sus hechizos, un gato parlanchín, bueno, tiene toda esa ambientación más de la figura de la bruja que teníamos en la infancia, que era como un personaje malvado
que hace cosas malas a los niños. El tono general del libro es muy humorístico y te lo pasas súper bien leyéndolo. También de literatura infantil, aunque un poquito más juvenil diría yo, os quería recomendar Una loba para un hechizo, editado por mi queridísima Errata Naturae, que es una de mis editoriales favoritas, y este libro pertenece a la colección de Pequeños Salvajes, y es una colección infantil que tiene Errata Naturae un poco dedicada a libros infantiles, pero que tratan mucho la temática de la naturaleza, del respeto por la naturaleza, y este es uno de los libros yo creo más característicos que tienen Los Pequeños Salvajes. Lo primero que tengo que destacar de Una loba para un hechizo obviamente es la edición, esta cubierta, la manera en la que está editado este libro es una absoluta obra de arte, y esta es una historia que cruza tres historias diferentes. Por una parte tenemos la historia de una niña que vive en un orfanato pero que le gusta mucho escaparse al bosque, investigar rincones secretos del bosque, y bueno, es una niña un poquito rebelde. Por otra parte tenemos una loba, tiene que constantemente estar cuidando de su manada, intentando que los humanos no destrocen el bosque o que no les cacen, entonces encarna un poquito la figura de una loba líder de la manada. Y por último, la mítica bruja Baba Yaga en su casa de patas de gallina, y estos tres personajes se ven inmersos en un mismo hechizo y tendrán cada uno que encarnar una parte diferente de este hechizo para que pueda llevarse a cabo, que al final el mensaje total de la historia es cómo tienen que aliarse estos tres personajes para poder proteger el bosque y para poder proteger la naturaleza de los humanos codiciosos y vanidosos que quieren destrozarlo para sus propios intereses. Tiene un mensaje precioso para los niños de cómo que tienen que valorar la naturaleza, que tienen que respetarla, porque la naturaleza es lo que nos da vida en el mundo y no se puede alterar y manipular a nuestro antojo, al antojo de los humanos, porque hay que respetarlo y cuidarlo y poder estar en armonía con él. Me encantó ver un poco las diferentes perspectivas. Cada uno de esos personajes tiene un aprendizaje y una enseñanza preciosa. Yo lo sentí como una lectura muy entrañable que me hizo aprender muchísimo sobre lo que se puede reflexionar sobre el amor a la naturaleza, que es verdad que al final cuenta una aventura muy fantasiosa, de una fantasía al final muy mitológica, muy de leyenda, pero que al mismo tiempo es muy lírica, es muy poética, tiene unas metáforas preciosas, y la manera en la que están descritas todos los escenarios, la parte más salvaje de la historia, me pareció precioso. Ya por último, no podía faltar en un vídeo sobre libros de brujas que os hablará de mi cómic favorito, Estoy fatal, gracias. Tenemos una historia de brujas, pero tiene una perspectiva muy interesante porque es una sociedad en la que las brujas viven en normalidad en el mundo, y ser bruja simplemente es como ser cualquier otra profesión, como ser bibliotecaria, como ser dependiente de una tienda, que es un mundo muy parecido al nuestro, pero sí que es verdad que cambiando un poco la perspectiva de que la brujería es algo real, natural, y todo el mundo lo sabe y nadie se sorprende de que existan las brujas y de que exista la brujería y la magia. Ya tenemos a nuestra protagonista, Johanna, que es una bruja y recibe una oferta de trabajo en su ciudad favorita, en la ciudad de sus sueños, que es Londres, vivir el sueño de su vida, que es al final trabajar como bruja en una gran empresa, en la ciudad de sus sueños, y vivir un poco la vida que siempre ha querido vivir. Pero empieza a ver que hay ciertas cosas que no eran tan idílicas como ella pensaba. Por ejemplo, encontrar piso, verse un poco solitaria en una ciudad tan grande como es Londres, llena de gente, llena del tumulto un poco de la gran ciudad. Tiene que enfrentarse a ciertos conflictos de la vida adulta que ella tal vez no pensaba que vivir el sueño de su vida fuese a ser tan complicado. Tiene una perspectiva muy interesante sobre cómo ella va entrando un poco en esta dinámica, porque es un cómic que trata muchísimo sobre la salud mental, de cómo puedes tener todo en la vida, todo lo que querías conseguir en la vida, y cómo puedes tener cosas que a priori serían como de agradecer, serían como de sentirse afortunada, pero como al mismo tiempo puedes igualmente sentirte desgraciada y tener ciertos conflictos internos y sentirte mal en ciertos aspectos de la salud mental. Realmente entender que todas las emociones son válidas, que puedes estar mal aunque todo en tu vida vaya bien, y como lo más importante en estas situaciones es ponerse en manos de un profesional. Es un cómic precioso porque trata de brujas, al final te da un poco esa cotidianidad muy moderna de una brujita yéndose a Londres a trabajar en el trabajo de sus sueños, a aprender a hacer hechizos nuevos, y una brujería al final muy enfocada en la vida actual, que me pareció un enfoque muy original, pero también tiene esa parte un poquito más de desarrollo psicológico de la protagonista. Tiene una parte muy moderna y tiene una parte muy actual en cuanto a la cotidianidad de los personajes, pero no pierde nunca ese enfoque más brujil y metaforiza muchas cosas de la vida cotidiana que podemos vivir en un enfoque más mágico y más de brujería. Lo que enseña mucho el cómic es que esos sentimientos negativos, el miedo, la ira, la tristeza, no son sentimientos que debamos evitar o que debamos esconder, son sentimientos que simplemente tenemos que entender, porque todos los sentimientos, sean buenos o malos, tienen una razón de ser, tienen una manera de al mismo tiempo aportar existencia a las emociones más positivas, y cómo hay que aprender a abrazar todos los sentimientos, así como toda la ilustración, que también es preciosa. Ver todos los outfits de las brujitas me pareció ideal, cómo está representada de una manera tan bella y de una manera tan poética todas las emociones y todo el desarrollo psicológico de la protagonista. Cómic que es sanador, que tú lo lees y te hace sentir acompañada en todas tus emociones, sentirte que te están dando un abrazo y que te están diciendo todo va a ir
sentir bien. Entonces es un cómic que realmente es muy sanador y es un abrazo al corazoncito en toda regla. Y esos son todos los libros brujiles que os quería recomendar en este vídeo. Para mí no hay mejor temática para consumir en otoño y especialmente en la Spooky Season que libros brujiles. Y lo que sí que me gustaría es que empiecen a traducir más libros de brujas, que hay muchísimos en inglés, pero hay muy pocos traducidos en español, pero creo que poquito a poco van metiendo la zarpa en el mercado editorial español, así que me hace muchísima ilusión, así que os iré trayendo seguramente alguno más al canal. Contadme un poco en comentarios si conocíais estos libros, si tenéis ganas de leeros alguno de ellos, si os gusta esta temática para la Spooky Season. Espero que estéis disfrutando muchísimo de esta Spooky Season, que vayáis a disfrutar muchísimo de Halloween, de Samhain y que os acompañen las brujas en esta época tan maravillosa. Nos vemos la siguiente semana en el directo del Club de Lectura Picnic con Dragones, así que espero veros a todas ese domingo para poder comentar Ortiga y Hueso. Muchísimas gracias por verme una semanita más aquí en el canal y nos vemos en la siguiente.